Ya, quedamos entonces en la teoría, ¿cierto? Vamos a explicar o nos vamos a adentrar en las teorías económicas y para qué sirven. ¿Ya? La primera pregunta, ¿para qué sirven las teorías económicas? Sirven porque permiten poner en orden lo que observamos con el fin de explicar el porqué de ciertos acontecimientos o justificar la relación entre dos o más cosas. ¿Ya? Entonces, permite poner en orden lo observado con el fin de explicar el porqué de ciertos acontecimientos o justificar la relación entre dos o más cosas, ¿cierto? Ahí aparece el concepto de variables, ¿ya? ¿Qué variables están relacionándose entre sí? ¿Ya? Y cómo cómo se están relacionando también. No es solo qué variables, sino cómo se relacionan esas variables. Y la teoría económica, ¿ya? La teoría económica sirve porque provee una estructura lógica para organizar y analizar datos económicos. ¿Ya? Sin teoría, los economistas lo único que podrían hacer sería observar y describir lo que ven. ¿Ya? Por lo tanto, las teorías, por un lado, pretenden explicar por qué se observan en el mundo real determinados acontecimientos o por qué se da una relación entre dos o más variables. ¿Ya? Permiten explicar los fenómenos finalmente. Y por otro lado, chiquillos, además de explicar por qué se observan en el mundo real determinados acontecimientos o por qué se da una relación entre dos o más variables, por otro lado, tratan de facilitar la predicción de las consecuencias de algunos acontecimientos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no es solo llegar a comprender de manera profunda los acontecimientos, sino que también eso nos va a servir para poder establecer predicciones de las consecuencias de algunos acontecimientos. ¿Ya? Ver cómo se comportan entonces también nos permite tomar decisiones a partir de ese fenómeno que tú estás observando. ¿Cierto? Porque si se establece una teoría al respecto y se establecen predicciones en relación a ese fenómeno, y ya sabemos más o menos qué consecuencias acarreó ese fenómeno en el pasado, vuelve a ocurrir en el presente, podemos tomar ciertas decisiones para que esas consecuencias no sean tan catastróficas o tan complejas. ¿Ya? Entonces, nos sirve la teoría económica para ese tipo de decisiones que se deben tomar. ¿Y qué teorías económicas existen? Algunas de ellas son, acá yo les hablo de teorías económicas, pero también se conocen como corrientes, ¿ya? Corrientes de pensamiento en la economía o escuelas, ¿ya? Pero todo tiene que ver con la teoría, porque estas escuelas económicas o corrientes de pensamiento finalmente establecen teorías sobre cómo leer el fenómeno económico que se estudia, ¿ya? Acá tenemos tres, partí desde el inicio, ¿ya? 1776, la economía clásica es una de las teorías o de las corrientes económicas que existieron. También se conoce como capitalismo clásico. Ya vean la fecha, 1776 se asocia con todo el desarrollo de la revolución industrial y acuérdense que la revolución industrial está directamente asociada con la expansión del modelo capitalista en el mundo. ¿Ya? Entonces, por eso también le podemos llamar capitalismo clásico. Y algunos de los pensadores asociados, algunos de los economistas asociados a esta corriente de pensamiento es Adam Smith, por supuesto, David Ricardo y Thomas Malthus, ¿ya? Entre otros. Otra corriente que se desarrolla post-economía clásica es el socialismo científico, 1867, ¿ya? El socialismo científico se relaciona con un concepto que nos parece más conocido, que es el marxismo, ¿ya? Que es una corriente de pensamiento también, y que obviamente se resume en que realiza una profunda crítica al capitalismo, ¿ya? Entonces, lógicamente surge después, porque primero surge este modelo y luego surge la crítica a este modelo, ¿ya? Y dentro de los pensadores más representativos del socialismo científico o del marxismo son Karl Marx y Friedrich Engels.
Por otra parte tenemos la economía neoclásica, 1890, ¿ya? Yo les había dicho en el video anterior que comenzaba a desarrollarse la economía neoclásica a partir de la década de 1870, ¿ya? Lo que pasa es que estas fechas que yo les coloco acá tienen que ver con la aparición en el mercado de un texto escrito por uno de los economistas que se asocian a la teoría o a la corriente económica. ¿Ya? Por ejemplo, esta fecha se asocia con el libro que realiza Adam Smith en 1776. ¿Ya? Y así, esta fecha se asocia con el libro que escribe Karl Marx. Y 1890 se asocia con un libro que escribe Marshall y donde plantea sus postulados. ¿Ya? Por eso la fecha, pero en el fondo empieza a desarrollarse la economía neoclásica en 1870 y 1890 es como el granito, cuando ya la economía neoclásica es una corriente que influye ya en el pensamiento económico de la época. ¿Y en qué consiste? Principalmente plantea un análisis marginalista. ¿Ya? ¿Qué significa eso? No quiero entrar en detalles, chicos, porque si entrara en detalles estaría pegada en todas estas corrientes de pensamiento mucho rato. Y simplemente es un ejemplo de teorías que existen en la ciencia económica. ¿Ya? Y el análisis marginalista entonces es el valor de los bienes determinado por el deseo y la necesidad. Deseo tendría que haber dicho ahí, no deseo. ¿Ya? Lo que pasa es que antes con la economía clásica se planteaba que el valor de los bienes estaba asociado con lo que costaba producir esos bienes, ¿ya? Y después el análisis marginalista se dio cuenta que habían otros factores que podían incidir en el valor de ese bien, no solo en cuánto costaba producirlo, ¿ya? Que esta era como la corriente más tradicional de cómo entender la economía, ¿ya? Ellos decían el valor de un bien se define por el valor que cuesta producirlo. En cambio, los marginalistas dicen, ya, ok, hay algo de cierto en que el valor del bien se determina por cuánto cuesta producirlo, pero también por el deseo y la necesidad. O sea, el deseo es cuánta gente se interesa por ese bien. Ya, si hay mucha gente que se interesa por un bien de lujo, por ejemplo, ese obviamente va a aumentar su valor. ¿Ya? Y la necesidad. O sea, si hay escasez de ese bien, probablemente va a ser más deseado. ¿Ya? Entonces también el valor de los bienes no solo está determinado por cuánto cuesta producirlo, sino también por otros factores como el deseo y la necesidad. Y eso lo plantea la economía neoclásica a través del análisis marginalista y uno de los máximos exponentes es Marshall. ¿Ya? Y acá tenemos otras corrientes de pensamiento también, otras teorías económicas. En 1936 se desarrolla el keynesianismo. Acuérdense que el keynesianismo surge post-crisis de 1929. Y la principal premisa, la principal idea que plantea el keynesianismo tiene que ver con que el Estado debe intervenir en la economía, ¿cierto? Acuérdense que la crisis del 29 nos muestra una crisis del capitalismo puro. Ya, por lo tanto, a partir de ahí se empiezan a plantear cuán beneficioso o perjudicial es que el mercado se mueva por sí solo y no haya intervención estatal. Y Keynes plantea que para que el capitalismo funcione y salga de esa crisis en la que está inserta, necesita ayuda estatal, intervención del Estado. ¿Ya? A partir de, el máximo exponente es Keynes, y a partir de estos postulados de Keynes, se empieza a hablar de una economía mixta y del estado de bienestar. ¿Ya? Precisamente por esto, porque en el fondo antes no existía una intervención estatal y ahora se plantea que debería existir una intervención estatal en el capitalismo. A eso le llamamos economía mixta, a grandes rasgos. Y el estado de bienestar también, pues el Estado debería hacerse cargo de cierta protección social para la población. ¿Ya? Después tenemos el neoliberalismo, en 1962. También se conoce como el monetarismo. Y monetarismo, ¿por qué? Porque plantea algo simple. La moneda, si está sana, ¿cierto?, es igual a una economía sana. Por lo tanto, no necesita de intervención estatal.
¿ya? O sea, en el fondo, aquí volvemos a hablar de que una economía se puede regular sola y que no necesita de la intervención del Estado. Y el máximo exponente es Milton Friedman. Y por último tenemos en 1992 la economía del desarrollo sostenible, y que esto es obviamente lo que está pegando en la actualidad, ya que el desarrollo y el crecimiento económico tiene que ir asociado a un cuidado del medio ambiente, ¿ya? Desde ahí surge el concepto de desarrollo sostenible. Y este concepto surge desde una reunión que establecen representantes de los distintos países que componen la ONU, conocida como Cumbre de Río, ¿ya? La Cumbre de Río se desarrolla en 1992, es parte de los trabajos que realiza la ONU, y desde ahí surge la economía del desarrollo sostenible. Y hasta el día de hoy se mantiene esta idea, y sobre todo en este contexto, chiquillos, de coronavirus, de crisis, no solo sanitaria, médica, de salud, sino que una crisis económica que se viene, se plantea que el crecimiento económico tiene que estar asociado sí o sí con una protección, un cuidado y un resguardo de nuestro medio ambiente. Si no, tarde o temprano nos vamos a extinguir como especie. Ya. Y lo último con respecto a las teorías utilizan supuestos, ¿ya? Lo que significa la palabra, uno supone cosas y asume que esas cosas son, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos supuestos? No, primero que son, perdón. Son proposiciones cuya validez se toma como dada, ¿cierto? Lo que yo les acabo de explicar. ¿Y qué supuestos son los más utilizados en economía? 2. El supuesto con respecto al comportamiento de los agentes económicos, ¿ya? Todos los economistas, cuando van a estudiar una realidad económica o un fenómeno económico, parten del supuesto de que los agentes económicos, ¿cierto? Personas, Estado y empresas, actúan de forma racional. Esto es, que son lógicos en el planteamiento de los problemas y en las soluciones que eligen, ¿ya? Ese supuesto, eso se asume como supuesto, que actúan de forma racional. Y hay otro supuesto con respecto al método, ¿ya? Esta idea del ceteris paribus, todo lo demás constante, eso significa. ¿Qué significa en términos más simples? Para poder determinar la relación entre variables económicas, debemos aislar la relación correspondiente, suponiendo que todo lo demás permanece constante o es irrelevante. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les daba del cine? Y de que a un menor precio de las entradas del cine, más gente va al cine, ¿cierto? Y que yo les planteaba ya, pero aquí hay otras variables, en una realidad hay muchas variables que juegan alrededor o que se relacionan con estas dos variables que yo les mencioné, ¿cierto? Como esto de la recesión económica. Si hay alguien que no tiene plata ni para comer, obviamente, aunque la entrada la estén vendiendo a $1, probablemente ese peso no lo va a destinar a comprar una entrada al cine, sino que lo va a destinar a comprar algo para comer, ¿ya? Y eso es, en el fondo es que para determinar la relación entre variables económicas, principalmente entre dos, hay que aislar todas las otras variables. Por eso se supone que todo lo demás permanece constante o es irrelevante. Ya lo dejamos afuera. Y acá les pongo un ejemplo. Acá tenemos el precio de los automóviles, ¿ya? Y la demanda de los automóviles. Entonces, lo mismo que yo les hablaba del cine. Si hay un precio bajo de los automóviles, asumimos que hay un aumento de la demanda. Solo estamos trabajando con dos variables y todo lo demás, todo el otro contexto, todas las otras variables que puedan estar asociadas a este contexto, quedan afuera, permanecen constantes, asume el economista que permanecen constantes o son irrelevantes, ¿ya? Porque el objetivo es comprender la relación entre estas dos variables, ¿ya? Ya, chiquillos, vienen los modelos, que lo voy a explicar en un tercer video.